La altura de 30 alumnos son las siguientes. Aquí tenéis la altura en centímetros, entiendo, de 30 alumnos. Apartado A. Confecciona una tabla de frecuencias agrupándolos en intervalos de amplitud 4 centímetros. B. Representa en gráficos los datos obtenidos, el gráfico más adecuado. Apartado C. Calcula los parámetros de centralización, la media, la mediana y la moda, como sabéis. Apartado D. Calcula los parámetros de dispersión, el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Apartado E. Determina el intervalo donde se encuentra el primer cuartil y el percentil 80. Y luego hállalos. Como siempre, empezamos aclarando cuál es la variable estadística en estudio. Esta vez es la estatura de alumnos. Claramente es una variable cuantitativa. Quien podría indicar que es discreta, porque como veis toma un número finito de elementos, no hay decimales tampoco. Pero como me piden que los agrupe en intervalos de amplitud 4, tomamos entonces esta variable como variable cuantitativa continua. Empezamos hallando una tabla de frecuencias agrupando los intervalos de amplitud 4. Miramos a ver ahora cuál es la estatura menor. De momento este 149 y la menor es la 149 y la estatura mayor 178 tal vez. Vemos que sí, efectivamente, 178. Se me ocurre entonces elegir los siguientes intervalos o clases que se llama también. Para utilizar números pares pues voy a elegir desde 148 incluido hasta 4 centímetros más 152 sin incluir, se suele hacer así. Es decir, si su estatura es 151,9 se considera 151. La siguiente clase, pues desde 152 incluido 4 centímetros más hasta 156, sin incluir el 156. Una persona que mida 155, algo estaría en este intervalo. Pero si mide 156, lo metería en el siguiente intervalo. Así sucesivamente de 4 en 4 centímetros. La última clase será desde 176 hasta 180. Así podrá entrar esta persona tan alta. En la tabla de frecuencias, la siguiente columna que se hace teniendo una variable cuantitativa continua es la marca de clase, que voy a designarle la letra M, y no es más que el punto medio de cada intervalo, de cada clase. El punto intermedio de esta clase es 150. Si alguien duda en la marca de clase, que haga lo siguiente. Si estas son las estaturas, aquí tenemos las estaturas desde 148 hasta prácticamente 152. 152 ya formaría parte de la siguiente clase, pero 151,9 estaría aquí. Estáis viendo que el punto medio es 150. Claro, es la semisuma o la media aritmética entre 152 y 148, por eso la marca de clase es 150. Aquí sería 154 y así sucesivamente. Bien, en la siguiente columna vamos a escribir la frecuencia absoluta de cada clase. Vamos a averiguar cuántos alumnos tienen una estatura entre 148 y 152, 152 sin incluir. Pues tenemos el 149 y ya está, así que solamente una persona. Entre 152 y 156 sin incluir el 156. Aquí hay una y ya está, así que solamente una. Bien, ahora desde 156 incluido hasta 160 sin incluir. 158, otra vez 158, 156, habrían 3 y así sucesivamente. En este intervalo hay 9, hay muchísimos, seguimos. Estas son las frecuencias de cada clase. Para comprobar que lo hemos hecho bien vamos a sumar, es decir, hallar la n, el tamaño de la muestra, 2, 5, 14, 19, 26 y 430. Perfecto. La siguiente columna que se suele hallar es las frecuencias absolutas acumuladas. Esta columna me viene muy bien para hallar la mediana, los percentiles, los cuartiles. Por ejemplo, de esta clase tendré que poner un 5. ¿Por qué? Porque hay 5 personas que están en esta clase o anteriores, 3,
Más 1, 5. Claro, se suele hacer así. Primero aquí se pone un 1, luego un 2, 5, ahora 5 y 9, 14, 14 y 5, 19, 19 y 7, 26, 29 y el último número será siempre la n, 30 en este caso. Otra columna que se suele hallar es la frecuencia relativa de cada clase. Consiste en dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. 1 entre 30, o paso decimal. De esta otra clase, pues también 1 entre 30. De esta clase 3 entre 30, que es un décimo, es decir, 0,1. Y así sucesivamente. Si sumáis las frecuencias relativas, os dará 1, claro. La siguiente columna, por ejemplo, los porcentajes. Piensa que este número multiplicado por 100 será el porcentaje de alumnos que están en esta clase, o en esta, o en esta. Esto, digamos, son los tantos por 1, y si lo multiplicamos por 100 será el tanto por 100. Por ejemplo, el 3,33% de los alumnos tiene una estatura que está en este intervalo, y así con los demás. Observa que hay un 30% de alumnos que están en esta clase, en este intervalo. Lógico, ya que es una clase, un intervalo que está en medio de la altura mínima y máxima, y lo lógico es que aquí haya más personas, ¿verdad? Como estáis viendo, se concentran las estaturas alrededor del promedio de estaturas. Igual que la suma de estos números será 1, la suma de estos números evidentemente será 100, el 100%. Otra columna que se suele hallar es la frecuencia relativa pero acumulada, por eso pongo F mayúscula. Es ir acumulando las frecuencias. Se suele utilizar también para hallar la mediana o los cuartiles. Aquí pondré la suma de este número más este. Aquí la suma de este más este, y así sucesivamente. El último número evidentemente será el 1. A ver, ¿qué significa esto? Por ejemplo, pues que el 63,33% de los alumnos tienen una estatura que está en este intervalo o anteriores. Se suelen hallar otras columnas que nos ayudan a hallar la media, la varianza, pero lo haré cuando lo necesite. Vamos a dejar aquí la tabla. En ocasiones también se halla una columna de grados que tiene que tener cada sector circular. Esa columna la utilizo para dibujar un gráfico de diagrama de sectores. Hallamos el porcentaje de cada intervalo dentro de una vuelta. Es decir, por ejemplo, en este intervalo tendría que hallar el 10% de 360 grados, es decir, 36 grados. Ese sería el ángulo central del sector circular de ese diagrama de sectores. Apartado B. Representa en gráficos los datos obtenidos. En una variable cuantitativa continua, el mejor gráfico es un histograma. En el eje de las X ponemos las estaturas, varía de 148 a 180. Tengo que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Pues más o menos así, quedará bien. En el eje de las Y colocamos las frecuencias absolutas. Eso sí, atentos, la amplitud es la misma, porque si no fuera la misma, la columna que tendríamos que utilizar es la de las frecuencias dividido entre su amplitud. Y en este eje, por tanto, calibrarlo según estos números, ya que la amplitud es distinta. Pero al ser igual, dividiríamos por 4 estos números, todos por 4, y por tanto la forma del histograma sería la misma. Me doy cuenta que el máximo valor, la máxima frecuencia es 9. Colocamos el 8 por aquí. Empezamos. Desde 148 a 152 hay una persona solo. Bien, en vez de hacer una barra, hacemos también una barra, pero que va desde 148 a 152. La siguiente barra va de 152 a 156 y también hay una persona solo. Quedaría así. La siguiente barra hay 3 personas. 3 está por aquí arriba, llegaría hasta aquí arriba. Y así sucesivamente. Entre 160 y 164 hay 9 personas. De 164 hasta 168 hay 5, luego 7, que lo estoy haciendo aproximado, piensa que lo estoy haciendo a mano alzada y no está muy bien graduada esta
este eje, ¿verdad? Luego 3 y por último 1. Desde luego vemos claramente cómo la mayoría de personas están concentradas aquí entre 160 y 172 centímetros. Y luego tengo dos colas, esta y esta, personas muy bajitas o muy altas. Ahora en los siguientes apartados me van a pedir los parámetros de centralización, de dispersión y de posición. Lógico, al ser una variable cuantitativa puedo hallar esos parámetros. Os recuerdo las medidas de centralización, moda, mediana, media, medidas de dispersión, rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, medidas de posición, los percentiles y luego los cuartiles. Vamos a hacer como en otros ejercicios, pero la diferencia con el resto es que voy a elegir como X sub I las marcas de clase. Es decir, voy a pensar, por ejemplo, que hay 3 personas que miden 158, 9 personas que miden 162. A lo mejor no hay ni una sola persona que mida 162, pero yo he averiguado que hay 9 personas que están en este intervalo. Elegimos la marca de clase como estatura representativa de los alumnos que están en este intervalo, cuya estatura está en este intervalo. Por tanto, lo que aquí pone X sub I será la M sub I, tanto para la media como para la varianza y desviación típica. Bien, empezamos hallando la moda, por ejemplo, que es muy fácil, solo que no sirve para nada, estadísticamente quiero decir. La moda es la estatura que más ocurre. Veo que lo que más ocurre es este intervalo. Entonces lo que hacemos es llamar intervalo modal a este intervalo. No elegimos como moda 162, sino decimos que el intervalo modal es este intervalo. Seguimos ahora hallando la media, como sabéis, la suma de todos los datos dividido el tamaño de la muestra. Claro que en lugar de X sub I voy a elegir, como he dicho antes, la marca de clase, la M sub I. Y claro, como la frecuencia absoluta no es 1 en cada, he agrupado los intervalos según la frecuencia que ocurre, pues multiplicaré cada marca de clase por su frecuencia para no tener que sumar tantas veces, ¿no? Ni el mismo número. Claro, como decía antes, se suele añadir aquí una nueva columna, que en este caso es las M sub I por su frecuencia, y aquí debajo colocaré la suma de todos los números. Me explico. ¿Qué número pongo aquí? Pues la marca de clase por su frecuencia, 150. Siguiente, 154 por 1, 154. Siguiente, 158 por 3, 474, y así sucesivamente. Y en esta suma, 4.956 es la suma de las estaturas, pero no de estas estaturas, como decía, hemos elegido la marca de clase porque los hemos agrupado en intervalos. 4.956 dividido el número de alumnos, 30, es la media 165,2 centímetros, es la media de estos 30 alumnos. Si represento este número, 165,2, estaría por aquí, ¿verdad? Ahí estaría la media. Y como he dicho tantas veces, si estas columnas tuvieran peso y esto fuera una barra que los mantiene, si levanto esta balanza en este punto, justamente en la media, quedaría en equilibrio. Habría el mismo peso a la izquierda que a la derecha. Es la media de las estaturas. Pasamos ahora ya a la mediana. Bien, los datos están agrupados en intervalos y el cálculo de la mediana es un poco más complicado que cuando no están agrupados en intervalos. Primero tengo que hallar el intervalo donde estará la mediana. Recuerda que la mediana es ese número tal que el 50% de los datos es menor que él. Empecemos, por tanto, hallando el 50% de n, de 30, es 15. Nos fijamos ahora en esta columna, las frecuencias absolutas acumuladas, y veo que el primer número que supera el 15 es este. Luego, la mediana será un número que está en este intervalo. Tenemos una fórmula para hallar exactamente el número de este intervalo que me da la mediana. Es esta fórmula que veis,
La voy a utilizar, pero luego intentaré explicarla porque es mejor entenderla que no memorizarla. Según la fórmula es LI es el extremo inferior del intervalo, 164, es 164 más un número, ¿verdad? Un número menor de 4 para que me dé la mediana un número en este intervalo, claro. Observa que es el producto de una fracción por LI más 1 menos LI, es decir, la amplitud del intervalo, que es 4, como decía. Esta fracción es menor de la unidad. Exactamente es n medios, 30 medios, que es 15, menos FI. FI es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, es decir, el 14, dividido FI más 1 menos FI, es decir, 19 menos 14. Observa que 19 menos 14 es justamente la frecuencia absoluta de este intervalo. Podría haber escrito en lugar de esta frecuencia la frecuencia absoluta de este intervalo, pero para no confundir he preferido escribir así. Piensa que esto es 15 menos 14 y abajo 19 menos 14. Claro, es una fracción de unidad. Es un quinto de 4. 4 quintos es 0,8, por tanto la mediana será 164,8. Pero como decía antes, prefiero que entendáis la fórmula y para eso voy a hacer una regla de 3. Mirad, la mediana es un número entre 164 y 168. Aquí en la columna de las Y he puesto la frecuencia absoluta acumulada. Hay 14 personas que tienen una estatura menor de 164 y hay 19 personas que tienen una estatura menor de 168. Yo busco la mediana. La mediana es esa estatura tal que hay 15 personas que tienen una estatura menor de la mediana. Para hallar la mediana podemos hacer lo que se llama una interpolación lineal. Pero como estamos en tercero de la ESO, todavía no sabéis qué es eso, lo hago con una regla de 3. Hay un incremento de 5 personas, 19 menos 14, cuando la estatura pasa de aquí a aquí, cuando la estatura aumenta 4 centímetros, 168 menos 164. En cambio, hay un incremento de 15 menos 14 de una persona solamente, apartado D. Vamos a hallar ahora parámetros de dispersión. Primero el rango, que no es más que, como dice aquí, la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Cogemos las marcas de clase y resto a 178, 150, 28. Bien, el rango no sirve para casi nada. Pasemos a hallar la varianza. La varianza poblacional, aunque aquí no lo diga, es el cuadrado o sigma al cuadrado también. Ya lo he hecho varias veces, pero ahora en lugar de x sub i cogemos las marcas de clase, las m sub i. Esta es la definición, es la media aritmética de las desviaciones de los datos a la media al cuadrado. Es una medida de dispersión porque si estos números están muy alejados de la media, la varianza aumentará. Si están muy cercanos a la media, disminuirá.
Pero en la práctica utilizamos esta expresión y cuando los datos están agrupados en sus frecuencias, esta otra. Necesito cada x sub i al cuadrado. Por eso se suele añadir una nueva columna donde cada x sub i, cada m sub i en este caso, se eleva al cuadrado. Pero como hay datos repetidos, aquí, 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 pues se multiplica por la frecuencia. Es decir, tengo que hallar 150 al cuadrado por 1. 154 al cuadrado por 1. Siguiente, 158 al cuadrado por 3. Y así sucesivamente. Aquí debajo escribimos la suma de todos estos números. Bien, pues recuerda, la varianza poblacional es la suma de cada dato, la marca de clase, al cuadrado, dividido entre n menos la media, que ya la tenemos calculada, al cuadrado. Como hay marcas de clase repetidas, pues se multiplica por la frecuencia, pero no lo he puesto aquí. Así que tenemos que escribir 819.896 dividido entre 30 menos la media, que es esta, 165,2 al cuadrado. El resultado de estas operaciones es la varianza poblacional. Me da 38,826 el 6 de periodo. Esta es la varianza. La desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Se designa con la letra S o sigma. Así que es la raíz cuadrada de este número. 6,2311 es la desviación típica. Me mide la desviación de los datos. Y por último, el coeficiente de variación de Pearson, que no es más que dividir la desviación típica entre la media. Dividimos 6,2311 entre la media que está aquí. Tenéis que pensar que estos estadísticos, estos números, se utilizan después para inferir resultados. Nosotros simplemente estamos estudiando estadística descriptiva, hallando estos números, pero sin saber exactamente para qué los puedo utilizar. Eso se estudia en cursos superiores. Apartado E. Vamos a hallar ahora medidas de posición. Primero vamos a hallar el intervalo donde se encuentra el primer cuartil y el percentil 80. Después me toca hallarlos. ¿Qué es eso del primer cuartil? El primer cuartil es el percentil 25. Recuerda que el percentil alfa es ese número tal que el alfa por ciento de los datos es menor que él. La mediana, por ejemplo, era el percentil 50. Vimos que la mediana estaba más o menos por aquí. Es decir, el 50% de los datos eran menores o iguales que la mediana. Ahora quiero hacer lo mismo, pero es el 25%. No sé, tal vez estará por aquí, ¿no? Quiero hallar Q sub 1, percentil 25. Para eso hallamos el 25% de n, de 30. El 25% de 30, la cuarta parte de 30, vamos, es 7,5. Nos fijamos ahora cuál es ese número en la columna de las frecuencias acumuladas que supera el 7,5. Vemos que es este 14. Eso significa que el primer cuartil está en este intervalo. Voy a hacer exactamente lo que hice antes para la mediana, pero ahora en este intervalo. Ya puedo decir que el primer cuartil pertenece al intervalo que va de 160, incluido hasta 164, sin incluir. Pero quiero hallarlo con exactitud. Insisto, tengo que hacer una regla de 3, igual que hice para la mediana. Razono de la siguiente manera. Hay un incremento de 14 menos 5 en las Fs cuando hay un incremento de 164 menos 60 en las X. Cuando hay un incremento de 7,5 menos 5 en las Fs, 7,5 está entre 5 y 14, habrá un incremento de el primer cuartil, que es el que busco, menos 160. Porque el primer cuartil está entre estos dos números. De aquí despejamos Q sub 1. Si hacéis la gráfica que hice antes, igual lo entendéis mejor. Regla de 3 directa, Q sub 1 menos 160 es igual a este por este partido de este. De aquí despejáis Q sub 1. Piensa que 160 pasa sumando, a 160 le sumamos este número. Nos da 161,11 fin el 1 de periodo. Como era de esperar, un poquito más de 160. Deseamos ahora hallar el percentil 80.
Es decir, esa estatura tal que el 80% de los alumnos tienen una estatura inferior a ella. Lo primero que hacemos es hallar el 80% de 30 para saber cuántos alumnos tienen que tener menos estatura. Hay que multiplicar 0,8 por 30. Nos da exactamente 24. Miramos a ver ahora en la columna de las frecuencias acumuladas cuál es el primer número que supera al 24. Es este. Así que puedo decir que el percentil 80 está en este intervalo, es un número de este intervalo, entre 168 y 172. ¿Pero qué número exactamente? Nuevamente hay que hacer una regla de 3. Vamos a ver sin hacer la regla de 3 si entendéis cómo puedo hallarlo, porque siempre el procedimiento es igual. Mirad, el percentil 80 va a ser igual a 162 más una cantidad, una fracción multiplicada por la amplitud de este intervalo, 172 menos 168, igual que en el apartado anterior era 164 menos 160. Lo escribo. Aquí tengo que poner una fracción de unidad. En el denominador pongo el incremento que ha habido de las f's de aquí a aquí. 26 menos 19. Igual que en el apartado anterior puse aquí 14 menos 5, el incremento de las f's. Y en el numerador, el incremento que hay de aquí a aquí, del 24 al 19. Igual que aquí puse de 7,5 al 5. Claro, esta fracción es menor de la unidad. Por eso a 4 lo multiplico por una fracción de unidad, por tanto a 168 le sumo menos de 4. Hacemos operaciones, piensa que esto es 5 dividido 7, 5 séptimos de 4. 5 séptimos de 4 es lo que le sumo a 168. Bien, me da 170,86, un número que más o menos está aquí, percentil 80. El 80% de las estaturas son menores o iguales que 170,86 y un 20% por tanto serán mayores. Como veis, el cálculo de la mediana, los percentiles, los cuartiles es algo complicado cuando tenemos una variable cuantitativa continua y por tanto tengo los datos agrupados en intervalos o clases que se llaman también. Como ya os he comentado en otros vídeos, con ayuda de una calculadora científica todos estos cálculos pueden ser inmediatos. Bueno, la mediana y los percentiles no, para eso habría que utilizar un ordenador. Vuelvo a contarlo en este ejemplo. Lo primero que hay que hacer es borrar los posibles datos que hayan, SILF, CLR, decimos que borre todo, yes, y ahora introducimos los datos. Para eso hay que entrar en Setup, pulsar aquí y decirle 3 en estadística porque quiero tener una columna de frecuencias. Bien, ahora ya entro en modo estadística, modo 2. Trabajamos con una variable solo, todo esto es para cursos superiores cuando hay más de una variable. Y ahora pongo los datos, es decir, estas dos columnas las introduzco aquí. 150, luego el igual, la frecuencia es 1, 154, igual, 158, igual, pero la frecuencia no es 1. Subimos por aquí, pulsamos aquí, luego aquí, y decimos que la frecuencia es 3, así. Y seguimos con los demás datos. Bien, ya están todos los datos metidos, ahí lo estáis viendo, en la misma tabla que hay aquí, esta columna y esta columna. Pulsamos a C, no se borra nada. Y ahora, por ejemplo, recuperamos la media. Para eso, Shift y este botón de estadística. Y como es el valor de un parámetro estadístico, pulsamos el 5. Me aparecen varias cosas. Yo quiero la media, pues el 2. Igual, y observa, 165,2. Si quiero la desviación típica poblacional, Shift, Stat, pulso 5. Y es esta desviación típica, cuando se divide entre n. 3, luego igual, 6,2311, observa el mismo número. Estas sumas que aparecen aquí también me lo da la calculadora. Shift, Stat, pulso el 4, y ahora, por ejemplo, la suma de las x sub i al cuadrado, este número que aparece aquí, pulso el 1, luego el igual, y tenéis 819.896. Si quiero cambiar algún dato, pues pulso 2, y aquí cambio los datos.
Si quieres ver ejercicios similares a este de tercero de la ESO, pulsar en tercero de la ESO, buscar el botón de estadística que está aquí y esta es la colección de ejercicios que estoy haciendo. Acabo de hacer el ejercicio número 10, altura de 30 alumnos. Si deseas ayudarme a mantener este sitio, puedes pulsar donar o bien me gusta, compartir para difundir el proyecto. Gracias.